sustentable, organizado, a través de las DOT o del diccionamiento a la organización o desarrollo a la organización del transporte. Si actualmente usted tuvo la gran oportunidad de recorrer la tuneladora, de conocer la tuneladora, de conocer la línea 3 y de establecer que es importante para nosotros el origen-destino de quien sale de su casa y que pueda tener un sistema sustentable de operación de transporte que le permita desde su casa orientar su arribo a sus centros de trabajo, a sus centros de educación. Hacia ahí en esta primera etapa estamos apostando en el tema del transporte público. Somos conscientes de que el mero tema del transporte público masivo no va a reorientar las necesidades del ciudadano. Por esa razón, en el tema también de la línea 3 del metro, estamos encontrando que estamos orientando ya los desarrollos de las estaciones a esta densificación de la ciudad, al rescate del espacio público, a la densificación de esas zonas, a otorgarle incluso en diversos usos de suelo esta modalidad al ciudadano en coordinación con las autoridades municipales a efecto que redensifiquemos nuestra zona. Si el crecimiento urbano nuestro no es un crecimiento ordenado, que vaya de la mano de los destinos orígenes del transporte, si no coordinamos estos aspectos, obviamente y razonadamente, tristemente veremos crecer un transporte, podremos avanzar en el ordenamiento del transporte público o podremos avanzar en las grandes inversiones como es en este caso nuestro transporte o tren, con una mayor sustentabilidad por su duración. Por eso apostamos al tren, no porque no consideremos que el BRT o el transporte rápido sea una opción para nosotros. Pero sí es importante que quede establecido que esto y el poder desincentivar el uso del automóvil, el poder generar zonas de estacionamiento cercanas al transporte masivo, nos puede generar entonces el uso más constante del transporte público en vías de que logremos un transporte de calidad, un transporte a nivel de los jaliscienses y de lo que demanda la zona metropolitana. Muchas gracias, secretario. Gracias. Adelante otra vez, Onésimo, por favor. En ese mismo sentido, una segunda pregunta tendría que ver con las políticas para desincentivar el uso del automóvil en el estado de Jalisco. En cualquier ciudad en la que durante décadas se le ha apostado a diseñar la ciudad para acomodar a los automóviles y a reglamentar y a premiar el uso del automóvil, el automóvil es rey. Te lleva a donde tú quieres ir, a la hora que tú quieres llegar, no tienes problemas de estacionamiento. Me llamó mucho la atención en el Plan Estatal de Desarrollo, en sus estrategias, haber encontrado a un gobierno que valientemente pone en el texto la idea de desincentivar el uso del automóvil. Y utilizan una palabra que es políticamente radioactiva, que me sorprendió encontrar, que es una estrategia de tarificación vial. Encarecer el uso del automóvil. Y sin embargo me sorprende mucho que a la mitad del sexenio, 3 años después, la palabra ha desaparecido del informe, ¿no? Entiendo las complejidades y entiendo que es muy difícil pensar en una política que poco a poco haga menos conveniente y más caro utilizar el automóvil. Pero combinando esto con el comentario que hacía Arturo hace unos minutos sobre la eliminación de la tenencia, quizás encuentro que no está bien conectada ese esfuerzo que están haciendo decidido para promover el transporte público con un esfuerzo muy concreto para tratar de desincentivar el automóvil. Y en ese sentido, pues nada más preguntarle si esta apreciación es correcta o si todavía existe en la agenda del gobierno de Jalisco una política seria, dura, para desincentivar el automóvil. Servando Sepúlveda, secretario de Movilidad. Gracias, muy amable. Efectivamente, si bien en un momento significó para los ciudadanos no incentivar el automóvil, sino la carga de lo que era el pago anual por el uso del automóvil, la tarifa que se cobraba, fue una gestión social, porque el automóvil actualmente en ciudades como las nuestras, que están hacia el camino de un desarrollo sustentable en movilidad, el automóvil no ha sido o deja de ser un vehículo
de estatus para convertirse en un vehículo necesario de transporte. Y la carga de ese impuesto anual significaba un gravamen para quienes, al no tener un sistema de transporte integrado, tendrá que usar de puerta a transporte o de puerta a destino su vehículo. Pretendimos con esto en ese momento, si bien por una parte no significa una política dura de desincentivar el uso, sí el atender una necesidad social de que el vehículo en ese momento era la parte toral para que pudiera generarse el desarrollo económico y la relación de los ciudadanos de este estado y zona metropolitana. Hoy en la actualidad que apostamos, Onésimo, a este proyecto implementamos y vamos sobre este proyecto del renovamiento sustentable del transporte, también tenemos entre esas políticas fuertes no tan solo las alternativas de transportarnos en bicicleta, de generar zonas peatonales importantes como la que disfrutaste en el centro y la que hay un programa mayor para tranquilizar el centro, para mover el transporte a zonas aledañas al mismo, para generar un mayor manejo de peatonalización, pero a la vez también ya establecer algunos impuestos nuevos que se están generando actualmente, porque ahora con el automóvil, aparte de incentivar su uso, nos interesa la contaminación que produce el mismo. Y estas acciones serán ponderantes en el aspecto de que el ciudadano, a la oferta de un transporte de calidad, sustentable y del nivel que te lleve de tu casa a donde desarrollas tu fuente de trabajo o tu escuela, pueda sumarse a este esfuerzo de que el vehículo deje de ser un vehículo nada más de estatus o de transporte y se convierta y se sume a una red en el que puedas entonces, a través de estos estacionamientos perimetrales que te mencionaba, poder accesar a tu transporte colectivo, a tu transporte masivo y paulatinamente de esa forma lograr esa desactivación del uso inmediato del vehículo, que además finalmente también se trata de un tema cultural. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra Magda Ruiz, secretaria de Medio Ambiente. Bien, tendría que confesar que justo nosotros, y lo hicimos junto con Consejería, el análisis de precisamente de hablar de una tenencia verde. Esto lo hicimos en coordinación incluso con la Federación. El hablar precisamente de esta carga impositiva al automóvil, que en el tema de sustentabilidad y lo ambiental se parece justo, es decir, de que el contamina paga, de retomar ese esfuerzo, creo que lo vamos a seguir viendo ahora con apoyos de carácter internacional para darle más sustento. Pero yo le variaría un poco a todo el esfuerzo que nosotros hemos estado haciendo en la reconfiguración del programa de verificación vehicular, en donde definitivamente la verificación vehicular no es de carácter impositivo, pero sí va a aludir a una tenencia cada vez más responsable y por supuesto que estoy segura que va a desincentivar el uso del automóvil en la medida de que nosotros tengamos que hacernos cada vez más responsables del auto. La construcción de este programa ha sido en acompañamiento con en lo local, para que este tema, que va a ser compartido con iniciativa privada, tenga mucha transparencia y mucho control, pero además nos hemos estado acompañando con mis homólogos de CAME, de la metrópoli del Valle de México, con California, Utah y Nueva York, aludiendo a las buenas prácticas que también hay en estas ciudades. El tema de verificación vehicular, estoy segura, también va a generar un proceso de ciudadanización ambiental, porque lo vamos a acompañar de un programa de comunicación para que los ciudadanos vean de que se debe de usar el auto de manera muy responsable. Entonces, es una apuesta indirecta. El compromiso sería, por supuesto, revisar no impuesto, sino definitivamente es un bono a la sustentabilidad en el tema de la zona metropolitana, pero ahora con acompañamientos internacionales como la OCDE. Muchas gracias, secretaria. ¿Tienes una pregunta más? Última pregunta. ¿Perdón? Última pregunta. Sí, adelante. Muy concreta, por favor, y más breve la respuesta, por favor, regreso al tema de la oferta de transporte público, ahora en particular el tema de los microbuses. Tenemos habitualmente en las discusiones de movilidad el enemigo público número uno es el empresario transportista, y siempre estamos tratando de ver cómo transformamos a este empresario transportista en el nuevo operador de los metrobuses o cómo lo sacamos para que pueda correr el metro, etcétera.
Cuando lo que tenemos en el microbús, con todos sus defectos y todos sus problemas, es un sistema que casualmente es un sistema de transporte público que la mayoría puede pagar y que llega al último rincón de la zona metropolitana. Y entonces estos procesos de poder transitar de un sistema laxamente regulado y no subsidiado a un sistema centralmente planificado como el que se plantea algunos riesgos importantes, sobre todo de tipo financiero. ¿Qué pasa cuando ya no completamos con la tarifa y cuando no hay voluntad política para subir la tarifa o para subsidiarla? Y entonces la pregunta que yo quisiera plantear en este gran planteamiento de hacer un sistema integrado de transporte, en el caso de la ciudad de Guadalajara, y transitar del hombre camión a la ruta empresa, si hay alguna estrategia para recabar los fondos necesarios para poder subsidiar la operación de transporte de tal forma que la modernidad no termine costándole al usuario en el bolsillo, en el costo del pasaje. Gracias, Onésimo. Secretario de Movilidad. Gracias. Es un reto interesante por las experiencias que se han tenido en Sudamérica, como en la Ciudad de México, donde se desarrolla un transporte que él mismo se reordena, se adecúa a la demanda en su cuenca de servicio factiblemente y establece alguna tarifa accesible al usuario, que a veces es un sistema irregular y que después es defendido por el mismo usuario. El transitar de ese tipo de ordenamiento a un reordenamiento general del transporte, con el paso del hombre camión a la ruta empresa, sí es un tema de riesgos. Pero por eso en el estado de Jalisco se defiende y tenemos una comisión tarifaria que asume y observa las necesidades de esta transición del transporte, donde tenemos y evaluamos cuáles son los factores que pueden generar esta tarifa en base a los insumos y a la calidad del servicio, para que sea un sistema equilibrado entre la prestación que se da y lo que se le cobra al usuario. El reordenar el transporte de la ciudad a través del principio que se generó en esta administración, desde su ley, el registro del transporte, y hoy pasar un reordenamiento desde 279 rutas a 18 rutas troncales alimentadoras de la zona metropolitana, que nos sustituirá ese 60%, nos podrá entonces establecer la factibilidad de esta modernización y a través de esta comisión cuidar en su caso los temas de la tarifa para que sean acordes al tipo de servicios que prestas y a la tarifa que se requiere para que sea solvente, para que no sea una carga para el Estado y para que sea sustentable y autosuficiente para el usuario. Y finalmente, en este tema es que se requiere por el Estado un reordenamiento del transporte y que no siga siendo el tema que hasta estos momentos se discute como una absorción de los particulares con una ley no establecida por el Estado que antepone sus intereses a los del servicio y a los del ciudadano. En esos temas estamos previendo esas factibilidades, pero también existen ciertos fondos del Estado que está estableciendo para apoyarlos en la modernización y tecnificación de sus equipos, a efecto de que se puedan sumar a esta agenda de movilidad del gobierno del Estado. Muchas gracias, secretario. Pasamos entonces al último glosista de la mañana tarde, Sergio Graf, de la Universidad de Guadalajara. Gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y felicidades por este ejercicio que de veras es ejemplar. Una observación general. Si bien ha habido un avance muy importante en materia de sustentabilidad del desarrollo en este eje principalmente, cuando observamos el informe y el Plan Estatal de Desarrollo que establece el eje como eje transversal la sustentabilidad del desarrollo, todavía vemos que en el reporte de actividades no observamos instrumentos ni resultados de los sectores productivos para contribuir a esta transversalidad del desarrollo para llegar a la sustentabilidad. Y creo que eso es algo que se tiene que trabajar de manera muy importante para el próximo informe y en la ejecución de los programas públicos en el Estado. Una oportunidad que abre este tema es la Ley de Cambio Climático, que es un avance muy importante, que ha generado ya sus arreglos institucionales, como su Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, está trabajando su elaboración de estrategia estatal de cambio climático, su estrategia estatal de reducción de emisiones por deforestación, los propios desarrollo de los PACMUNES o programas de acción climática municipal. Sin embargo, esta es la parte más fácil, que es difícil, pero es la más fácil. Lo que viene ahora es cómo hacer
y qué medidas quiere tomar, y aquí va mi primera pregunta, ¿qué medidas va a tomar el gobierno del Estado o qué estrategia desarrollar para dotar de capacidades a las dependencias estatales para que efectivamente impulsen un desarrollo bajo en emisiones, una economía verde, donde aseguremos no nada más la reducción de emisiones de CO2, sino la conservación de biodiversidad, pero también una distribución más equitativa de los ingresos para la población en las ciudades y en el medio rural? Y que esto permita pues cumplir con los compromisos que se establecieron, que son muy ambiciosos en acuerdos internacionales, como reducir el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2050 o el 80% de los gases de efecto invernadero por deforestación y degradación en el 2020, ¿no? Esto requiere además desarrollo de capacidades de medición y si están contemplando hacer esto. Muchas gracias, Sergio. Tiene la palabra la secretaria de Medio Ambiente. Bien. Tendría que destacar uno de los retos más grandes que ha tenido esta administración, precisamente es hablar de sustentabilidad, no solamente desde el eje de lo medioambiental, sino en todas las demás instancias. Este trabajo ha sido tan arduo que hasta alguna vez se me dijo que yo pudiera haber sido una piedrita en el zapato para otros compañeros, pero en realidad ha sido un aprendizaje muy generoso, no solamente a nivel de lo personal, sino también institucional, porque es totalmente emergente el eje que estamos construyendo. Voy a destacar hacia adentro primero el esfuerzo que estamos haciendo. Empezamos en la propia casa, es un eje transversal, el tema de cambio climático y gobernanzas ambientales, que creo que ese junto con género y rendición de cuentas son los únicos ejes transversales que tiene este gobierno del Estado. También se convierte en un esfuerzo en donde nos vamos sumando diferentes secretarías. La Secretaría de Desarrollo Económico y Innovación y Ciencia, Innovación y Tecnología, estamos prospectando la Agencia de Energías Renovables del Estado. Estamos sentados a la mesa también en el esfuerzo de la mejora regulatoria con la Secretaría de Desarrollo Económico para que todo el proceso de trámite y de cumplimiento de lo ambiental esté en parámetros nacionales. Nos hemos sentado con las diferentes cámaras productivas, las más importantes, para generar procesos de cumplimiento ambiental, destacando el sector porcícola, el tequilero. Nos hemos sentado con la industria de la construcción para generar normatividad que ya vayamos construyendo de manera conjunta. Sin embargo, es precisamente como bien tú nos acabas de decir, Sergio, la ley de cambio climático nos va a obligar a todos a hacer ese esfuerzo de sustentabilizar y de hacer instituciones bajas y economías bajas en carbono. De ahí destaco el sector agropecuario como uno de los más importantes de productividad en el Estado y el que donde tenemos el gran nicho de oportunidad para trabajar en la armonización de la reducción de emisiones por deforestación y degradación, que es en donde estamos en estas plataformas internacionales, en esos compromisos internacionales de reducir el 80% de la deforestación, en la armonización del sector agropecuario con el sector forestal y el sector de conservación. Voy a destacar que hay una estrategia en el tema de áreas naturales protegidas. No solo Colomos lo alcanzamos a ver todos, pero por supuesto está el Bosque de la Primavera, el Bosque del Arce, la montaña de Vallarta, así como Barranca de Huentitán como áreas naturales protegidas a decretar y fortalecer las ya existentes estatales. Sin embargo, las áreas naturales protegidas deben de también ser espacios de convivencia a nivel de reconversión de espacios de economías rurales, y eso lo estamos en acompañamiento con CONAFOR, con CONAVIO, con agencias internacionales como la Agencia Francesa de Desarrollo, para hablar de una parte de Jalisco para que se convierta en el primer paisaje biocultural del Estado. Destacaría también todo el trabajo que hemos tenido con instancias no solamente locales, sino la CONAFOR detonó el proyecto de cuencas costeras, que son las más vulnerables al cambio climático y al cambio de uso de suelo por el sector agropecuario, el sector turístico y de infraestructura, y entonces las más vulnerables a desastres, entre otras cosas, pero
nos estamos sentando por primera vez con el secretario de Desarrollo Rural, como ya lo han hecho otros países como Brasil. Creo que ahí va el trabajo, es totalmente emergente. Ha habido muchos aprendizajes, pero la agenda creo que se está trabajando. Y diría a nivel de capacitación, estuvimos sentados todos los secretarios con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en un primer ejercicio de capacitación en el tema de los ABCs en cambio climático y encontrar los procesos de transversalización en cada una de nuestras áreas para hablar de cambio climático los 3 años que nos quedan. Muchas gracias, secretaria. Sergio. Bien, el otro tema que quiero tocar es el de calidad del aire de la zona metropolitana y que tiene que ver con el aspecto que señalaban de movilidad. Si bien es muy importante contar con un mejor estándar de verificación vehicular, ¿no? Que todo el mundo debe de hacerlo, y además, si no es recaudatorio, sí va a generar nuevos ingresos al aumentar el precio del holograma, que espero que esa recaudación de recursos se vaya a un fondo ambiental, el 100% de lo recaudado, y no se pueda utilizar en tiempos de crisis presupuestal en otras cosas y se vaya a destinar a los problemas que están generados por estas emisiones. Pero el problema no se resuelve de esta manera solamente con la verificación. La verificación no va a disminuir en el corto plazo las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente si el 50% aproximadamente del parque vehicular es más viejo de 10 años y seguramente no cumplirá con el nuevo estándar de verificación, y es el que contribuye aproximadamente con el 70% de las emisiones de los vehículos, que es el 70-80% de las emisiones generales en el Estado. Entonces, esto requiere un abordaje de una manera más integral, y quisiera saber, ante esta circunstancia, ¿cuál es la estrategia que el gobierno del Estado, y esta es una pregunta para ambos secretarios, medio ambiente, pero también movilidad, van a seguir ante esta circunstancia, ¿no? Y evitar que en un momento un programa que se va a establecer con un muy buen estándar, mucha gente no lo pueda cumplir y no cumplamos con el objetivo, que es reducir la contaminación en la zona metropolitana. Muchas gracias. Secretaria. Sí. Gracias, Sergio. Sí, ha habido también una visión estratégica para abordar este tema. Tenemos entonces un acompañamiento y un diagnóstico donde nos dijo precisamente a nivel de calidad del aire en dónde estábamos parados. Somos la segunda zona metropolitana de Latinoamérica más contaminada, y JICA, una agencia en el tema de calidad del aire japonesa, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático nos dijo que había 550 muertes, 5,000 enfermos crónicos y más de 50,000 consultas anuales en el tema ya relacionados directamente en el tema de calidad del aire. Estos nosotros los hemos compartido. La estrategia fue un diagnóstico que nos dijo una radiografía en dónde están las emisiones. El 95% de las contaminantes son de vehículos privados. El 17% de los viajes los hacen papás, es decir, el 17% de los viajes, más del 17 al 20%, y entonces de ahí se deriva no solamente el programa de verificación vehicular, sino entonces una apuesta a la movilidad escolar, que la estamos trabajando con el Instituto Mario Molina, un proyecto piloto para reconfigurar el tema de movilidad escolar. También descubrimos que aproximadamente el 20% de estas emisiones contaminantes están depositados en el 2% de un parque vehicular que también ya lo tenemos muy localizado, y en ese 59% avejentado vamos a estar compartiendo de manera subsidiaria un programa de transformación a convertidores y de adecuación a convertidores catalíticos. También localizamos que el sector ladrillero, de 4,500 ladrilleras en el estado, 2,500 se encuentran en zona metropolitana de Guadalajara, y son los que aportan uno de los contaminantes más nocivos, que son compuestos orgánicos volátiles o el hollín negro, que también entonces hay un programa desdoblado junto con una estrategia de reforestación metropolitana que la estamos haciendo con las principales universidades del estado, el programa de ordenamiento forestal metropolitano, donde ya tenemos los términos de referencia y que lo estaremos compartiendo.
Al final tenemos localizados todos los frentes. La intención es que en 3 años lleguemos a un cumplimiento bajemos a cumplimiento de norma en el tema de calidad del aire, pero esto va a ayudar sobre todo en el que hay un compromiso por parte de este gobierno que el 100% del fondo, el venta del holograma y la multa en el tema de verificación vehicular se van a alimentar a un fondo ambiental que va a estar distribuido de manera interinstitucional y participativa con un alto nivel de rendición de cuentas a programas prioritarios en el tema de calidad del aire, destacando pago por servicios ambientales de nuestros principales pulmones en el estado, en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias, Magda. Última pregunta. Sí, solo para completar en este tema de calidad del aire, creo que ahora es muy importante establecer un nuevo sistema de monitoreo. El sistema de monitoreo de la ciudad está obsoleto y no es funcional, no nos informa adecuadamente de la realidad en la que vivimos en términos de calidad de aire. Y cuando hablo de modernizar el sistema de calidad de aire, no nada más es modernizar los fierros. Creo que hay que pensar ya en una modernización institucional de la calidad de aire que comparta con todos los actores metropolitanos las decisiones sobre este problema. Y a esto hay muchas experiencias que hay en el mundo que pueden ser aprovechadas por Jalisco. Ahora me voy nada más a la última pregunta específica que tiene que ver con el tema de gobernanza ambiental. Es evidente y ha señalado la importancia que tienen el esquema asociativo de municipios para poder dar respuesta a la problemática ambiental por los gobiernos locales que generalmente están muy deshabilitados para poder atender acciones de largo plazo. Esto es un modelo que creo que es muy importante y que el gobierno del Estado lo ha impulsado desde el inicio de esta administración. Sin embargo, es un modelo institucional muy joven que requiere fortalecerse y que acompañarse. ¿Qué medidas en materia de desarrollo de capacidades institucionales, desarrollo de capacidades institucionales y financiamiento se están tomando para que al fin de la administración estas asociaciones no se vean afectadas por el riesgo de continuidad por una decisión política en un sistema tributario subsidiario que es totalmente dependiente de los municipios del gobierno estatal en su financiamiento? Gracias, Sergio. Cierras, Magda, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Bueno, aprovecharía agradeciendo y a nombre de todos mis compañeros su paciencia y esta carrera tan larga en el día, y entonces les voy a robar los últimos 4 minutos de su estancia aquí. Creo que las intermunicipalidades, al ser jóvenes y precisamente están tocando un punto medular de una pirámide invertida en el proceso de la administración pública que se perdió en su sentido, donde el municipio debe de resolver y el 115 da todas las responsabilidades, pero no da todos los dineros ni todas las potencias. El modelo del asociacionismo lo permite el 115 y solita las intermunicipalidades se han defendido en el momento que se establecen. Voy a poner el ejemplo. El Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste, donde hay 10 municipios del estado y uno michoacano, ya lleva 4 y va a pasar ya lleva 5 periodos municipales y va por su escoba de plata en el tema de la gestión de los residuos. Entonces, este modelo solito se ha defendido. ¿Qué hemos hecho nosotros? Precisamente reconocer la fortaleza que los agentes locales con un acompañamiento técnico especializado resuelven problemas estratégicos con visión regional, y lo que hemos hecho es fortalecerlo. Cada intermunicipalidad, el gobierno del estado etiquetó un presupuesto base, 4 millones para la Junta Intermunicipal de la Ría Yuquila y de allí 2 millones al resto de las 6 intermunicipalidades, y están etiquetadas en el gobierno del estado. Nosotros hemos visto que una intermunicipalidad genera de su presupuesto 400% presupuesto más, son altamente, tienen una capacidad de gestión muy alta. La fragilidad de la intermunicipalidad es en su cambio precisamente de los municipios. Y otra fragilidad es que se force a la intermunicipalidad a hacer algo que no es. Cada intermunicipalidad tiene una vocación regional.
Cada intermunicipalidad debe de reconfigurarse hacia sus problemas estratégicos. Lo que nosotros hicimos fue un consejo, un comité donde la CEMADET los ha estado acompañando, pero además de eso ha habido un proceso de acompañamiento con agencias internacionales. La Agencia Francesa de Desarrollo generó una agenda de propiciar buenas prácticas de carácter incluso internacional. Rendición de cuentas, web, alto nivel de transparencia, perfiles, concurso de las personas que vayan a hacer allí, rendición de informes, etcétera. Estas prácticas están instaladas y lo que debemos de asegurar es que estas intermunicipalidades vayan madurando de acuerdo a lo que cada quien tiene su vocación. Perdón, gracias. Y bueno, decir que están reconocidas internacionalmente, pero que sí, son frágiles en su proceso. Muchas gracias, secretaria. Antes de darle la palabra al secretario general de Gobierno para que cierre, solamente recordarles su evaluación de este último bloque, decirles que está la página web con la información respecto a las glosas anteriores y, por supuesto, abriremos un buzón para que, como lo han sugerido algunos de ustedes, el rector y algunos otros, nos hagan sugerencias de cómo reinventar la glosa ciudadana, un ejercicio de rendición de cuentas más amplio. Secretario. Muchas gracias, David, y felicidades por esa moderación en este evento. Antes de dar concluido este ejercicio, a nombre del gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, y de quienes integramos su gabinete, agradecemos su presencia y su valiosa participación. A lo largo de esta glosa se expresaron diversos análisis y críticas que como gobierno serán de gran utilidad, como lo fueron las dos glosas anteriores, ya que con la visión conjunta de sociedad y de gobierno nos permite fortalecer y definir el rumbo de las prioridades de la administración pública y así enfocar las acciones que verdaderamente requiere la sociedad. Reiteramos la postura del señor gobernador manifestando los ejercicios anteriores. Nuestra labor como autoridades es permanente y ejercicios como este la enriquecen, suman voces y miradas necesarias para dar vida a la pluralidad que exige la democracia. Mi agradecimiento en especial al señor rector de nuestra Universidad de Guadalajara, que nos haya acompañado esta tarde, también a las cúpulas empresariales, académicos, empresarios, medios de comunicación, al gabinete en pleno y todas las personas del público en general que nos han acompañado. No más me queda decirles que hay mucho de qué hablar. Con orgullo, hablemos de Jalisco. Muy buenas tardes. Pero de esta forma, sí, muchas gracias a todos. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, donde damos ya por finalizado el tercer informe, esta rendición de cuentas en la glosa ciudadana. Trini. Así es, en este ejercicio que se repite, pues vemos o veremos en un futuro cómo el mismo gobierno y las diferentes dependencias pueden concentrar cada una de las opiniones, hacer un resumen de lo que se vivió este día y poder de esta forma construir políticas públicas más apegadas a las necesidades de quienes conocen pues las demandas de la ciudadanía, como han sido expertos internacionales, nacionales y por supuesto también observadores locales. No nos queda más que despedirnos del auditorio. Un gusto, Trini, compartir cámaras y micrófonos y a invitar al televidente para que continúe la sintonía de C7 Jalisco. Carlos, para mí también ha sido un gusto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Informativos, reportajes, entrevistas, especiales, deportes. 25.1 C7 Noticias. Hola, soy Rosalie. Les mando saludos a C7 por sus 25 años. Sigan trabajando.
Por su parte, en el mismo tema, la secretaria de Cultura, Miriam Bachés, manifestó que la pobreza no se está combatiendo únicamente con programas de apoyo específicos, sino que también con temas culturales que le cambian precisamente la visión a los beneficiarios. A ella señala que el programa ECOS ha rendido muchos frutos en todo el estado. Esto fue lo que comentó ella. Los núcleos se instalan en zonas las más marginadas, las más alejadas, ahí donde no tenemos prácticamente ningún otro servicio cultural. ¿Qué se está haciendo? Incrementando su presupuesto. Toño, amigos del auditorio, ya para cerrar este bloque, el tema de educación, que también es parte fundamental del desarrollo social, el secretario de Educación, Francisco Ayón, refrendó precisamente el compromiso de ofrecer educación de calidad a todos los jaliscienses, y esto fue lo que señaló de las ventajas que se obtuvo, algunas de tantas que se lograron en este 2015. Vamos a escuchar. Pasamos del lugar 25 en cobertura al lugar 14. Es decir, hemos avanzado 11 espacios, escalado 11 posiciones por un tema fundamental que tiene que ver con la política de jóvenes de este gobierno. En materia de seguridad, María Eugenia Suárez de Garay, ella es investigadora de la UDG y también miembro de este colectivo de análisis de la seguridad con democracia. Ella cuestionó el actuar de la Fiscalía en temas de feminicidio y desaparecidos, un punto clave y sustancial, ya que se guardó silencio total para escuchar al fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, quien dijo que si bien hay más de 2,000 desaparecidos desde el 2006 a la fecha y los feminicidios continúan apareciendo, el trabajo institucional no cesa desde que se tomó las riendas de la administración. Esto fue lo que señaló en estos dos temas, tanto el feminicidio como las desapariciones. Vamos a escuchar. Hemos estado trabajando a nivel nacional para que en este mes de febrero haya una reunión de todos los procuradores del país y podamos sentar las bases de tener una amplia comunicación y nos permita localizar a estas personas. Y cuando hablo de amplia comunicación es porque una gran cantidad de estados de la República no tienen una unidad especializada para desaparecidos. Somos de los 4 estados que tenemos una unidad especializada para atender los delitos contra las mujeres, 25 mujeres, agentes investigadoras, 10 agentes del Ministerio Público. En el mes de febrero del 2015 se creó a instancias de la esposa del gobernador del estado y del gobernador el Centro de Justicia de la Mujer, donde se ha atendido a más de 4,000 mujeres. El fiscal general destacó la disminución del 70% de los delitos de alto impacto, como por ejemplo los secuestros, que pasaron de ser 66 en 2013 a solo 20 el año pasado. También habló de la separación de malos elementos, y ahí dijo que en 2015 se separó del cargo a 186 policías estatales por precisamente reprobar los exámenes de control de confianza, y pues otros 814 serán reevaluados en los próximos días. También señaló que, sin embargo, y como preocupante es que 17 municipios mantienen a sus directores de policía municipal pese a que reprobaron los exámenes de control de confianza. Ahí pues estableció este reto, sin duda, que se tendrá que hacer este año, de seguir con esta depuración permanente de los malos elementos. Esto es parte de lo que se vivió en esta tercera glosa ciudadana, y como les comento, ya estaba por finalizar. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, en pues sustitución del gobernador Aristóteles Sandoval, fue quien dio el mensaje de clausura de esta tercera glosa, y pues en unos minutos más les estaremos dando la reseña completa de esta tercera glosa. Así es, Eduardo, muchas gracias por este reporte, y acaba de concluir hace unos minutos precisamente esta glosa ciudadana ahí en Palacio de Gobierno, y ya estamos enlazados nuevamente a 25.1 de C7 Noticias en esta transmisión, 25.2 C7 Cultura, 25.1 C7 Noticias, ya enlazados en Noticias al Momento.